¿Qué tal? ¿Cómo les va? Antes que nada, agradecer la presencia de una gran persona, mejor profesional, Juan Trento, que nos va a acompañar en el día de hoy aquí en Par de Haces. Gracias por la invitación. No, Osvaldo está de viaje, así que muchas gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con la justicia y fundamentalmente después de más de 170 años en Santa Fe se produjo un hecho histórico como es el primer juicio por jurados de la ciudad de Santa Fe, ¿no? Exactamente. Vamos a Segundo en la provincia, primero Segunda. fue en San Cristóbal, primero en la ciudad de Santa Fe. Sucintamente el hecho. Corría el mes de agosto de 2022, un joven que es oriundo de la provincia de Buenos Aires, viene a comprar una motocicleta que por redes sociales se había publicado, trajo dinero en efectivo, también trajo una consola electrónica, ese era el pago que habían convenido, llegaron a las calles de Barrio Guadalupe Oeste, era un sábado de la tarde, lamentablemente todo terminó en tragedia porque... Sufrió una emboscada. Sufrió una emboscada. Y no solo sufrió una emboscada, sino que además lo remataron con un balazo en la nuca, lo trasladaron al hospital Cuyen, después falleció, le decían Leto, se llamaba... Leandro. Lautaro Leandro era el apellido, Leandro el apellido. Y Leto el sobrenombre, era cantante, un chico de familia. Bueno, toda esta historia, se hace todo el proceso penal que corresponde, se logra identificar al autor. Pasa el tiempo, en el medio de toda esta situación de investigación que lleva adelante Stanislao Giavedoni, que es el fiscal de homicidio del Ministerio Público de la Acusación. Finalmente, el año pasado se implementa el juicio por jurado en Santa Fe y el primero que se hace es precisamente esta causa, ¿no? Esta es un poco la historia sucintamente. Hay dos o tres hitos que queríamos marcar. Uno es cuando... la jueza pide el veredicto al jurado. El jurado es un jurado, un tribunal popular. Exactamente. Lego, donde, bueno, hubo muchas interferencias para que se instrumente el juicio por jurados en Santa Fe. Alguna vez alguna razón que tiene que ver con la quita del poder técnico de los jueces, otro por la influencia que puede tener un jurado popular, por ejemplo, en las redes sociales, precondenando a alguien, pero sin embargo... Tanto el de San Cristóbal como el de la ciudad de Santa Fe, el jurado fue soberano. Y esto es lo que pedía la jueza Rosana Carrara, que también fue la primera jueza en este caso de presidir un juicio por jurados, pidiendo el veredicto. ¿Han llegado a un veredicto? Sí. ¿Lo puede alcanzar al oficial de custodia? ¿Se lo puede devolver, por favor, al presidente? Bien. Por favor, señor Iván Carrizo, póngase de pie para recibir el veredicto del pueblo. Señor presidente, por favor, anuncie su veredicto. Nosotros, el jurado, por unanimidad, encontramos al acusado Iván Oscar Carrizo culpable del delito de homicidio criminis causa con arma de fuego, conforme al requerimiento de la acusación. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esta es una parte central, ¿no? Cuando el veredicto, se conoce el veredicto del Tribunal Popular, ¿no? Pero hay una parte que queremos compartir también, está aquí el fiscal Stanislao Giavedoni y los querellantes de la familia de la víctima, en este caso con Hilda Neilbein, y el doctor Sebastián Gervasoni, ¿no? Pero vamos a compartir la recomendación del jurado, de la jueza a los jurados. ¿Le parece bien? Sí. Vamos a escuchar. Miembros del jurado, les impartiré finalmente una última instrucción que es tanto o más trascendente que las anteriores y tiene que ver con el absoluto secreto que ustedes han jurado guardar sobre sus deliberaciones. La ley les impone que ustedes no revelen jamás nada de lo que ha sucedido en la sala de deliberaciones.
sea la forma en que han votado, las cosas que han discutido, las posturas de los demás, o cómo se alcanzó el veredicto. Les pido con toda cortesía, pero también con mucha firmeza, que no den a la prensa ni a nadie, inclusive a sus más allegados, detalle alguno de las deliberaciones o de cómo llegaron a su veredicto. Si algún periodista, conocido o tercero, los presiona o les sugiere algo en ese sentido, no respondan y exíjanle que se retire, ya que así lo ordena la ley. Si insiste, pónganlo en mi inmediato conocimiento en cualquier momento. La regla del secreto de las deliberaciones es uno de los más antiguos mecanismos diseñados para proteger al juicio por jurados. Existe para asegurarles a los jurados la más completa libertad de discusión y de opinión sin temores a represalias futuras de las partes perdedoras o de quedar expuestos al ridículo, desprecio u odio del público. Desde donde ustedes están sentados pueden ver la baranda que los separa a ustedes, los jurados, del resto de nosotros y del público. Esa baranda es el símbolo de la privacidad que los jurados tradicionalmente se acordaron entre ellos. Simboliza el límite entre la sociedad civil y el Estado, un límite que el Estado no puede traspasar. Dicha privacidad constituye un derecho adquirido del jurado que se ejercita respecto de todos nosotros, de todos los demás. Para que nuestro sistema de jurado pueda funcionar, es crucial que los jurados se sientan completamente libres de expresarse con franqueza durante las deliberaciones, sin temor a ser puestos en ridículo o a ser molestados una vez que su periodo como jurados haya finalizado. Los jurados salientes deben estar en condiciones de reasumir sus vidas privadas sin deberle ninguna explicación o justificación a nadie. Por esa razón, es normalmente lo mejor, en el interés de los futuros jurados, que ustedes continúen con la antiquísima tradición de larga data que las deliberaciones del jurado deben mantenerse en la absoluta privacidad aún después del veredicto. Si alguna vez se diera la situación en que la justicia requiriese que un ex jurado deba ser interrogado, tal cosa solo podrá hacerse bajo la supervisión de este tribunal. De este modo, la integridad del sistema de jurados se ve preservada y los exjurados no son molestados innecesariamente. Miembros del jurado, durante este juicio les he dicho en mis instrucciones que el veredicto es su sola y exclusiva responsabilidad. Por esa razón, jamás opino sobre el veredicto que ustedes han alcanzado. Lo que sí les diré es que ustedes han tomado su responsabilidad con gran seriedad y que han decidido cuidadosa y conscientemente. Su servicio como jurados ha finalizado ahora. En nombre del pueblo y también de las partes involucradas en este juicio, les agradezco este servicio público inestimable que han prestado. El hecho de ser jurado no solo es una carga pública de los ciudadanos, es también uno de sus privilegios, tal cual lo observó uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo hace ya casi 200 años. El servicio de jurado inviste al pueblo con la dirección de la sociedad. Espero que su tiempo aquí haya incrementado su comprensión de cuán importante es el servicio de jurado para el funcionamiento de la democracia en Santa Fe y en la República Argentina. También espero que hayan aprendido cómo funcionan nuestras cortes y cuánto ellas necesitan de su apoyo y de su interés como ciudadanos. Por mi parte, no puedo sino expresarles lo honrada que me siento como jueza de haber presidido este juicio con ustedes como jurado. El primero en la historia de Santa Fe. Sepan que jamás lo olvidaré. Bien, la oficial de custodia los escoltará nuevamente. Bien, casi quebrada la jueza, ¿no? Sí. Lo último, ¿no? Sí, y aparte me parece que la parte cúlmine del relato es la ubicación en la historia que lo siente particularmente porque dice, esta es la primera vez en la historia que se hace en Santa Fe. Sí. Tiene esa reflexión que me parece íntima y que hace pública como una necesidad. Bueno, Estanislao Llavedoni fue el fiscal del caso. ¿Qué te dejó, Estanislao, del juicio? La verdad que me dejó muy buenas sensaciones. Me pareció algo muy bueno en cuanto a lo que fue la respuesta del jurado, en su interés
que fue demostrado desde la primera audiencia, que fue la audiencia de selección, donde habían más de 30 personas, y se notaba realmente mucho interés por parte de todos en participar del juicio. Y después, durante el juicio, la experiencia fue muy buena, dirigirse hacia vecinos, me hizo sentir un poco más libre en la forma de expresarme, en buscar la atención en algunos puntos. Era muy bueno ver cómo ellos prestaban atención puntualmente en el alegato de apertura. Yo mostré algunos elementos del caso y también en el alegato de cierre, y se veía cómo la atención de cada uno de ellos iba dirigido hacia ese Claro, lugar. ha sido un trabajo, no sé si muy complicado o no, pero traducir en términos coloquiales, no en términos técnicos, para que todo el mundo comprenda el valor de una prueba, por ejemplo, ¿no? Así le hablo a mi mamá. ¿Y la querella qué dice? Bueno, ¿Qué dicen los familiares? Había gente quebrada ahí en el juicio. Debe haber sido muy trágico y doloroso ver cara a cara, digamos, al asesino de este chico, ¿no? Sí, realmente nosotros que representamos a la familia, principalmente a su papá y a su mamá, independientemente que el poder que nos habían otorgado era de sus padres, siempre el contacto fue con su hermana Florencia, quien puso en su mochila, diríamos, la lucha por justicia por su hermano. Realmente para ellos fueron 3 años muy dolorosos, en búsqueda de esta justicia, que más que nada porque eran de otra provincia, o sea, la lejanía, por eso es que deciden contratarnos a nosotros como querellantes, y nos constituimos un año después del hecho, para que la gente tengan idea de cómo fue la contratación y demás. Después de un año es que nos contratan, un poco para, más allá que tenían comunicación con la Fiscalía, querían alguien de su confianza a los fines de tener conocimiento de qué iba sucediendo, en qué etapa estaban y demás. Y realmente hicimos un trabajo durante estos últimos 2 años muy importante desde el punto de vista de contención familiar, porque es muy difícil cuando una persona pierde a un ser querido, y no solamente la familia, como yo lo dije en los alegatos de clausura. Acá vinieron a buscar justicia toda una comunidad, esta comunidad de Lomas de Zamora, que si ustedes han visto en algún momento que tenían un Instagram, que era Justicia por Lato, realmente han hecho innumerables marchas en la provincia de Buenos Aires para de alguna manera demostrarles a la sociedad que estaban en búsqueda de justicia. Con lo cual ellos se han ido, les anticipo, muy contentos, más allá del dolor, obviamente, satisfechos, podría decir la palabra, del resultado, porque han podido agradecerles al señor fiscal todas también las atenciones que ha tenido la Fiscalía para con la familia, porque también lo ha recibido también el regional, agradecidos también por las palabras, por cómo fueron tratados en la provincia de Santa Fe, realmente con respeto, más allá de, en este tiempo muy duro, de haber estado a metros de la persona que había asesinado a su hijo. Yo me permito hacer no digo una comparación, pero sí una relación con la política, ¿no? Porque en momentos de tanta crispación en la política argentina, ¿no? Un jurado que se sienta, delibera, intercambian opiniones, deciden, es un acto absolutamente democrático, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, lo hemos resaltado todo el tiempo, es lo más democrático que tenemos hoy en día dentro del sistema judicial, y debuta en la justicia penal, que viene avasallando, digamos, el cambio en lo jurídico procesal, y realmente, efectivamente, es lo más democrático que tenemos. Hoy se adapta a la Constitución Nacional. Ahí hay como 2 planos que me interesa la opinión de ustedes 3. Por un lado, después de 1853, donde estaba previsto el juicio por jurado, la primera Constitución que se hace en Santa Fe, a metros de donde se celebró esta audiencia, finalmente se cristaliza. Y lo segundo, el sentido común de la gente, que a veces está subestimado, y el de los otros de las soluciones rápidas que se creen en una mesa de café
que todo se puede resolver en 5 minutos, y acá personas legos del pueblo que fueron instruidas a los fines de que sepan, por ejemplo, cuando se valora una prueba, pudieron tener el sentido común necesario para llegar a un primer fallo unánime y condenatorio. Esa es una primera parte de la pregunta. La segunda es, no encontraron ningún modo de arrepentimiento de Iván Carrizo, es decir, la verdad que a mí, porque estos son casos que a uno lo penetran humanamente, en ningún momento demostró ni arrepentimiento, ni se largó a llorar, no tuvo un gesto humano. ¿Les impresionó de esa manera o no? Yo respondo la primera, usted la segunda. ¿Te gustó la primera? Bueno, sí. Con relación a la primera pregunta, coincido con lo que dice Trento. De hecho, lo que nosotros acabamos de ver en la instrucción final de la jueza precedió dos tipos de instrucciones. Hubo una instrucción general que se da al inicio del juicio, luego una instrucción final que se da luego de que nosotros hacemos los alegatos, y esos son los momentos en que el jurado tiene acceso a la información más técnica, se podría decir, en particular el segundo tipo de instrucciones. Y realmente se comprendió perfectamente. Tuvieron luego de las segundas instrucciones 4 opciones, que eran el delito principal o el delito por el cual se lo acusaba y los delitos menores que estaban incluidos dentro del delito principal, y que cada uno de ellos fue explicado por la jueza, y creo que fue claramente receptado por parte del jurado. Ahora la querella que dice. Bien, no, en relación, para complementar un poco lo que dice Estanislao, Sí. quiero destacar lo que muchas veces por ahí se llama la atención o se le pide a la sociedad un compromiso en este tipo de cuestiones, y lo hemos notado tanto del jurado, como lo decía el señor fiscal, realmente muy comprometido, con muchísima responsabilidad, tanto al recibir las directivas iniciales como al momento de hacer la interpretación de los hechos para llegar a un resultado. Y por el otro lado, la familia fue, creo, acá un eslabón importantísimo, que se comprometió desde un principio aportando pruebas dentro del proceso, y permanentemente estaba tratando de impulsarlo, al menos al tanto de cómo era la situación, y con intenciones de que se llegue a un resultado justo. No temen, digamos, en estos tiempos de avances tecnológicos, que un jurado pueda ser influenciado, digo, por las redes sociales, la opinión, las corrientes de opinión en la opinión pública, las falsas noticias, la inteligencia artificial? ¿No hay temor a eso? Particularmente yo creo... Un juez también puede sea, ser influenciable por eso, ¿no? También, ¿no? Un fiscal también. Yo creo que no lo veo desde ese punto, o sea, por ahí sería el gran temor que podemos tener en relación a que un juicio por jurado delibere y el día de mañana dicte un veredicto. Acá fueron siempre asesorados por medio de la doctora Carrara, de que había noticias que se podían haberla leído. Es más, se le han preguntado en la selección si leyeron noticias, si eso llevaría a influenciarlos de alguna manera. Yo la verdad que no noté eso por lo menos en este juicio. Yo noté una participación activa, vamos a decir, de todo el jurado, muy compenetrados en lo que pasaba en la sala. O sea, que lo que pasaba ahí esa iba a ser la prueba y solo esa. Y la verdad que no solamente cuando prestaban declaraciones los testigos, uno lo vio directamente, cómo los escuchaban, cómo estaban atentos, nos miraban a todos. Yo creo que nos miraban tanto a los defensores como en este caso, el bloque acusador. Y por otro lado, cuando alegamos, ellos fueron, la verdad, no dejaron de prestar atención. Yo creo que ha sido un compromiso de la sociedad notable. Y bueno, la verdad que apoyo que esto sea Pasa sucediendo. que cada persona de los 12 que integraron el jurado, hoy, están completamente atravesados en su vida por esta experiencia. Sí. Es imposible que no estén atravesados. Sí, Les tocó decidir frente a un tribunal sobre la libertad de alguien y la condena fue perpetua. Sí, de todas maneras, en ese punto, casualmente, lo que marca, ellos no deciden la condena. Ellos no si deciden, son culpables ellos o no, solamente, el jurado decide solamente, y en eso la jueza fue muy clara
en relación a que es ella, en este caso, quien aplicaba la sanción. En este caso, por el tipo... Pero después se hace el juicio de cesura. Exactamente. Claro. En este caso, por el tipo penal, Sí, sí. tiene una pena que no es divisible. Igual nosotros ese mismo día hicimos la audiencia de cesura, ya sin el jurado se retira y se hace. Y dos palabras con relación a lo otro, a la influencia. Tengan en cuenta que este juicio duró 2 días, pero para que dure 2 días hubo un trabajo previo de casi 2 meses en una seguidilla de audiencias preliminares que fuimos teniendo entre las partes, en donde íbamos acordando mucha prueba que luego no se rinde en el juicio. Por eso es que se acorta a testigos concretos, puntuales, de buena calidad. Bueno, esto para la... A ver, hay otro caso que guarda una similitud espacial y temporal, que es el crimen del chico que viene del sur de la provincia de Santa Fe a comprar una moto. ¿Cómo? De Santi Espíritu. De Santi Espíritu. De Marchi. Claro, de Marchi. Que lo matan en Barrio Roma. Es un caso casi idéntico. Ya hoy queda, no digo que es modélico porque cada caso se ajusta y todo, pero digo, queda un precedente fuerte del trabajo que han hecho ustedes, sin duda alguna. Una de las testigos hizo hincapié en el modus operandi en aquella época. Claro. En la similitud. Redes sociales, el entusiasmo por encontrar una oferta de un bien que sería, es casi igual. Exacto. Y lamentablemente con la tragedia de 2 vidas jóvenes perdidas en razón de la delincuencia, ¿no? Exacto. Bueno, en un principio la defensa, según lo que pudimos ver en el juicio, puso en tela de juicio si la bala había sido disparada o no por el señor Iván Carrizo. Es decir, ¿cómo se llega a esta conclusión de homicidio criminis causa, ¿no? Y si la bala realmente pudieron comprobar eso, ¿no? Sí. Sí. Yo se los digo, ahí en el juicio tuvimos 3 testigos presenciales del hecho. Está bien. 3 testigos que vieron a Iván Carrizo con un detalle. Ustedes eso no lo vieron. El testigo lo señala con su dedo al acusado. Yo lo hago parar al acusado. ¿Es esa persona? Sí, esa es la persona que le disparó a mi hermano. Lo dijo un testigo, después lo dijo otro testigo y lo dijo un tercer testigo. Y el planteo de la defensa, pues en todo caso que pueda ampliar la querella, estaba vinculado con un viejo modelo que nosotros teníamos, que era indiciario, que es para determinar la presencia de lo que se llaman nitritos y nitratos, que son nitritos y nitratos, que es uno de los componentes que puede llegar a tener la pólvora. Es el reactivo de González, que es una prueba de los años 50. Eso ya se dejó de hacer porque tiene... Barrido electrónico. Exacto. No es concluyente y no puede tener una certeza científica. Esa era la prueba de la defensa porque al acusado le había dado negativo. Claro. El reactivo de nitritos y nitratos, no de restos de pólvora. De todos modos, la escena del crimen, doctor, los peritajes que se hicieron, huellas y rastros, estup, planimétrico, eran bastante concordantes con el resto de toda la investigación, más la suma de los testimonios, más el resultado de la necropsia. Es decir, no fue un solo elemento, fue la suma del conjunto de cada uno de los elementos, la relación tiempo-espacio, en un momento, la que arrojaron de que se trataba de un homicidio, criminis causa, con todas las agravantes que sabemos. Claro. Para la familia, ¿cuál sería la palabra indicada de la conclusión del juicio, Hilda? ¿Alivio? Yo creo que, como hemos hablado con la hermana, más que nada, porque bueno, después cuando se terminó el juicio, bueno, ella se descompuso, se descompensaron los papás y demás, pero previo a eso yo se lo comento, yo le digo que tenía que cerrar esta etapa, me decía ella, cerraba la etapa y que posterior a esto iba a encontrar la paz. O sea, como que necesitaban esta paz con este veredicto. La verdad que la encontraban en cierta manera porque la madre cuando termina el juicio me dijo que su hijo, quien era cantante, que ustedes por ahí conocían, le decía a mamá, unos días antes de la muerte, dice, mamá, a mí me va a conocer todo el país. Y entonces ella me dice, Hilda, dice, me conoció porque lo mataron y acá se hizo el primer juicio yo.
la verdad que para mí fue, no sabía la verdad cómo contenerla, porque uno es madre y también esa situación lo pone en un tiempo límite. Sí. Entonces es como que los padres todo esto lo trataban de hacer un cierre con la búsqueda y el compromiso de ambas partes. Bueno, hay una segunda persona, que hubo 2 personas en la escena del hecho, si ustedes siguieron en la causa, y es como que ellos, bueno, quisieran el día de mañana encontrar a la segunda persona que estuvo presente en el momento de que mataron a su hijo. Bueno, gracias por la visita de este espacio. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Un hecho histórico en Santa Fe. Sí, indudablemente. Pausa, enseguida regresamos.